Bienvenidos al episodio número 3 de Gorreando Podcast. Yo soy Alex y conmigo está mi amiga Ana. ¿Qué tal, Ana? Yo aquí, ¿y tú? Aquí ya ves, iniciando nuestro tercer capítulo, que ahora vamos a hablar sobre la historia de las Olimpiadas. Y como ustedes saben, hablar de historia es hablar de chismes oficiales que fueron lo realmente buenos, que pasaron a través de bastantes años en muchos registros. Y las Olimpiadas, pues la verdad, dan de bastantes cosas de qué hablar. Desde que fueron las Olimpiadas antiguas a las Olimpiadas que ahora conocemos como las modernas y que las festejamos como actualmente las conocemos. Y bueno, en la antigüedad hay un mito muy sonado y que probablemente algunos de la audiencia tendrán una duda. Los atletas iban sí o no desnudos a las competencias y así practicaban todos los juegos. ¿Tú qué piensas, Ana? ¿Yo qué pienso? Yo pienso que espero que al menos tuvieran un taparrabos, porque si se caían o algo, imagínate el dolor que debieron sentir. Porque yo creo que eso era parte de la dificultad, ¿no crees? Puede que sí, pero imagínate, los únicos que competían eran hombres, mujeres no competían, así que una caidita, un golpecito mal dado y terminaban sin descendencia, yo creo. De hecho era bastante difícil porque, por ejemplo, para su prueba de atletismo eran alrededor de 192 metros los que tenían que correr, y así que imagínate, sin ninguna especie de protección en el cuerpo. No era como si tuvieran las pistas que tienen ahora nuestros corredores, donde aún si te caes, te raspas y te lesionas. O sea, tal cual era campo y culebra, su llano, su estadio más o menos, que a lo mucho tendría tierra suave, pero aún así están algunos registros de que es probable de que sí hubieran competido estando desnudos, y la verdad nadie sabe a ciencia cierta del por qué. Sí, aunque también los registros tampoco son muy fiables, ¿no? Porque la mayoría se encuentran más que nada pues en epopeyas, en literatura. Exacto. No que haya un registro legal ahí. Es donde se cruza más entre la leyenda y la historia verdadera. Exacto. Donde, pues, como son los registros que se tiene, de ahí se tienen que hacer inferencias y tratar de descubrir qué era verdad, qué era mentira. Pero entre las posibles cosas de que nos marcan de que era verdad, era su culto al cuerpo, que es muy extendido a través de los griegos, de que ellos admiraban a personas físicamente fuertes, y por lo tanto los hombres, que en este caso son los que eran los representantes que asistían, tenían que responder a esos estándares. No sabemos si de verdad eso ocurría. La verdad es un poco bastante imposible responder ese tipo de estándares griegos, y sobre todo con el tipo de dieta y vida que se tenía en aquellos años. No, sí, era muy difícil. Y luego nada más porque pedían hombres griegos y libres. O sea, se dejaban afuera una cantidad inmensa de gente que tal vez hasta era más bella que ellos, pero pues no cumplían los estándares que requerían. Sí, exactamente. O sea, para participar, como dices, tienen que ser griegos, libres, y aparte tienen que ser personas jóvenes, porque si ya son mayores no serían agradables a la vista. Exacto. Dato curioso, pues los Juegos Olímpicos se hacían en Olimpia, ahí el nombre, y estos también, o sea, al parecer respetaban la regla de que cada 4 años es cuando se volvían a rehacer, salía otra edición. Ale, ¿te acuerdas qué disciplinas eran las únicas que había en ese entonces? Sí. Casi creí que ibas a decir no. Sí la recuerdo. Bueno. Tenían carreras ecuestres y carreras de carros. Aquí tenían obviamente sus carreras con sus caballos, pero lo curioso es que los ganadores no eran los jinetes, sino los propietarios de los caballos. Aquí ya tenemos a una campeona olímpica femenina, que era Cinisca, hija de un rey espartano. Fue campeona olímpica 2 veces, desgraciadamente no participó nunca, pero era dueña de los caballos y gracias a eso se llevó el premio. También tenían carrera de velocidad, salto de longitud. Aquí la diferencia con el salto de longitud actual es que saltaban sobre un foso de tierra. Y que no iban encarrerados, ahí donde estaban daban el saltito. Y de hecho ahí para ganar no medían la distancia, analizaban las huellas de los contrincantes al caer, lo cual supongo que era un dato muy difícil de juzgar. No tengo la menor idea de si medían la profundidad o cuál huella era la que quedaba mejor impresa en el suelo. La verdad no tengo la menor idea. O si de alguna forma quizás les medían los pies con alguna varita o algo. Uh-huh. ¿Quién sabe?
Estaba el lanzamiento de disco, de jabalina, que todavía son deportes que se celebran en la actualidad. El de lucha, donde el objetivo era derribar al adversario y competían cubiertos de aceite. Aquí no podían ni morder, no podían provocar torceduras, no podían matar al oponente, pero moría accidentalmente de la lucha. Ups, se me fue un mal golpe. Exacto. Pues ya ni modo, ya perdió. Estaba el pugilato, que es una especie de box. Ah, sí, el pugilato era... Peleaban solamente con los puños. O sea, obviamente no es el box como lo conocemos actualmente, pero mira, se acerca. Y la prueba de pentatlón, que para Aristóteles era la prueba de la perfección para el hombre completo en su destreza y fuerza. ¿Por qué? Porque estas eran 5 pruebas en una, donde era el salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, velocidad y lucha. Sí. Y de hecho a los ganadores, o sea, si ganaban en las 5 pruebas, les otorgaban el honor de construirles una estatua en el templo de Zeus. Incluso en su propio pueblo natal. Ah, sí. Sí, de hecho, no sé si sabías que Alejandro Magno se supone que también llegó a participar en las Olimpiadas. Sí, me enteré, y de hecho le iba bastante bien en sus competencias. Pues es Alejandro Magno, ¿qué podíamos esperar de Alejandro Magno? Sí, por Dios, conquistó el mundo siendo un adolescente, que iban a ser las Olimpiadas para él. Sí, y audiencia, si ustedes se preguntan de pura casualidad, o si se les pega la curiosidad de qué les daban a ellos como premio, pues no les daban oro, no les daban plata, no les daban una casa. Básicamente les daban un ramito de flores para decir ganaste, bravo por ti. Honor y gloria les otorgaban. Sí, exactamente. A lo mucho les habían dado su coronita de laurel, pero no más. No, ellos sí competían solamente por las ganas de ir a competir y ser parte de esas. La gloria. Exacto, porque, bueno, al final de cuentas las Olimpiadas en esos años no era una competencia deportiva, era casi un rito religioso más, al cual le daban un peso enorme y en el cual se hacían ciertas competencias. De hecho, eran tan importantes que en esos tiempos ya estaban en guerra, en lucha entre los diferentes estados o polis de Grecia, pues se separaban porque eran los Juegos Olímpicos, y los Juegos Olímpicos son sagrados y para festejarlos tienen que parar cualquier otro tipo de actividad. ¿Pero eran sagrados en qué sentido? ¿Sagrados para los cristianos? ¿Sagrados para los católicos? ¿Sagrados para los judíos? Sagrados para Zeus, eran consagrados a Zeus. Y pues, como eran sagrados a Zeus, ¿qué pasó con ellos, Ale? ¿Por qué se detuvieron los Juegos Olímpicos? Bueno, era una hermosa tradición que empezó en el año 776 a.C. y duró mucho tiempo, pero todo cambió cuando el cristianismo atacó y se hizo oficial en Roma y prácticamente todo el Imperio Romano. Así que a partir del año 393 se suspendieron nuestras antiguas Olimpiadas y pues sí, se suspendieron porque eran una fiesta pagana. Como se instauró el cristianismo, pues ahora toda idolatría a otro tipo de dioses, a cualquier otro tipo de religión, estaba prohibida y todo se fue también con las celebraciones hacia esa deidad. Y como las Olimpiadas eran reconocidas no como una fiesta del deporte, sino como un rito religioso más, pues bye bye Olimpiadas. Y así se nos fueron las Olimpiadas antiguas, amigos. No creo que nos hayamos perdido de mucho porque eran demasiado locales, eran demasiado exigentes en sus requisitos, voy a decir, porque recuerden, solo hombres, griegos, libres y bellos. No se dieron cuenta, tenían que ser bellos físicamente, no podía ser cualquier hijo de vecina. No, tenía que ser ciertos estándares para poder ser un atleta reconocido. Y pues sí, como Ana nos comenta, eran cosas completamente locales, se quedaban concentrados solamente en la isla de Grecia y pues ya, era una fiesta menor que se vio suspendida después de casi 12 siglos de historia. Pero bueno. Sí, y pues si hoy los estamos celebrando es porque alguien los revivió, no es como que de la nada dijeron, ya
Ya hay Juegos Olímpicos otra vez. De hecho, aquí tenemos a un culpable, un varón que fue muy entusiasta del deporte, que al parecer lo consideraba como parte esencial de la vida y la espiritualidad. No me sé bien su nombre, seguramente lo voy a pronunciar mal, pero este varón era Pierre de Coubertin. ¿De Coubertin? ¿De Coubertin? Era francés, no sé francés, lo siento mucho, pero era un Pierre. Entonces, ¿qué hizo Pierre de Coubertin? Él básicamente fue el instigador, el invocador, fue el que fundó al hoy conocido, tal vez no tan amado, tal vez no tan aceptado, pero bien conocido e implantado Comité Olímpico Internacional. Hoy para abreviar. Estoy pensando en un pez koi. Pero sí, bueno, yo también. Pero no todo el mundo ama los peces koi y el Comité Olímpico no le va tan bien en cuanto a aprobación. Aprobación social al menos. Exacto. Bueno, entonces Pierre Coubertin, ¿cuándo empezó esto? Esto empezó en 1890, cuando le instauró por primera vez junto a otros 12 países, que no voy a mencionar, no porque no sepa, sino por cuestiones de tiempo. Saben que tenemos récords en tardarnos muy poquito en las cosas. Así que este pequeño comité olímpico dijo, sí nos interesa, vamos a tratar de hacerlo. ¿Y qué dijo Pierre? Pues como fue mi idea, como ya empecé todo, pues ¿por qué no las hacemos en París, no? Pues de una vez, ya estoy aquí, ya todos estamos en París, pues hagámoslas aquí. ¿Qué dijo el COI? No, ¿cómo crees? Estos son Juegos Olímpicos, tienen que hacerse en Grecia, vamos a hacerlo en Atenas, van a ser los primeros. Y pues, de modo, Pierre se quedó con las ganas. Porque las primeras Olimpiadas fueron ¿en dónde, Ale? En Grecia. Y la verdad, pues sí, queda bastante bien, ¿no crees? Si van a restaurar esa tradición, me parece que el lugar donde nacieron sea el lugar donde vuelvan a nacer. Que renazcan de sus cenizas tal cual. Exactamente, pero en esta ocasión no se hicieron en su natal Olimpia, vamos a decir, sino que se hicieron en la capital Atenas. En 1896 es cuando se realizan las primeras Olimpiadas modernas, cuando renace el deporte. Que ustedes dirán, wow, las primeras, pero pues por ser las primeras no fueron la gran cosa, la mera verdad. Participaron pocos países, había pocos deportes y como apenas se estaban implantando, pues tampoco eran muy famosas. Fueron algo pues que iban haciendo y pues iba agarrando apenas pie. Tal cual fue la inauguración para un nuevo periodo de las Olimpiadas, pero pues sí, de hecho relevante no hubo mucho. Como siempre, las mujeres tampoco eran partícipes, al menos no en esta primera edición de los Juegos Olímpicos. Sí, que de hecho ocuparon inversión privada para poderlas realizar porque pues no hallaban dinero de dónde. Prácticamente pidieron limosna, una monedita. Sí, claro, porque era esta exaltación hacia el deporte, ¿no? Que era para elevar el espíritu, fortalecer el cuerpo y cómo ibas a pedir a los propios atletas algún tipo de cooperación. Pero no eran cualquieras atletas, eran atletas aficionados, no eran profesionales. Sí, claro. Prácticamente era para los que pudieran conseguir que hicieran ahí una pequeña actuación decente. Ajá. Prácticamente mira, él corre los fines de semana, llévatelo. ¿Qué tal que es algo bueno? Necesito un representante para mi país. Escuché que ocupan corredores. Tú corres, ¿no? No, pero es que yo soy abogado, yo soy contador. ¿Pero corres, no? Bueno, sí, en mi tiempo libre. Algo así, imagínense. Bueno, esas fueron las primeras. Las segundas fueron ahora sí en París. Ahora sí le cumplieron su caprichito a Pierre. Dijeron, órale pues, las siguientes que sean en París. Ya. Ahí tenga niña, tenga. Ya no hagas berrinche, mira. Exacto. Y fueron en estas donde ya participaron mujeres, ¿no, Ale? Quizás no les dieron premios, pero pues ahí las exhibieron. Sí, exactamente. O sea, les crearon deportes femeninos. Vamos a poner femeninos entre comillas, porque no es tal cual. Estos deportes que incluyeron para que las mujeres pudieran participar fueron el golf, el croquet y el tenis, porque en los otros deportes todavía no las incluían. Y hicieron eso, pero nada más como para meterlas, para decir tenemos mujeres, porque en realidad tampoco es como si les hubieran dado un reconocimiento o un valor equitativo como el que tenían los hombres en aquellos años. No, ellas eran participaciones menores, vamos a decir. Mira, participando mujeres, qué bien por ellas.
Exacto, como si fuera un evento aparte, como el medio tiempo de cualquier, como de un partido de fútbol o así, es como que, sí, y tenemos este evento además, ¿no? Por si gustan distraerse un ratito. ¿Y qué creen, audiencias? Fueron segundos eventos olímpicos, se supone que estos ya eran más famosos, más firmes, más todo, ¿verdad, Ale? Ya tuvieron más fama, ya tuvieron más gloria, ¿cierto? ¿Cierto? No. ¿Cómo que no? ¿Por qué no, Ale? ¿Por qué no? Pues fue más o menos un poco de lo mismo. Iban avanzando, todavía no tenían la difusión que se requería, no tenían el apoyo que se necesita para hacer un evento de la magnitud como lo conocemos ahora. Sí, y en parte en París se estaba haciendo simultáneamente otro evento, creo que era antropológico, histórico, y no sé qué es. La gente se iba mejor a eso, al ver las Olimpiadas, ¿no? ¿Para qué queremos correr? No tenían fama, no eran atletas, no iban a dar grandes resultados. Pues mejor me voy al otro evento, bye. Y así fueron las segundas ediciones olímpicas, señores y señores, niños y niñas, jóvenes y jóvenes. No pienso decir jóvenes, eso se oye muy feo. Las de San Luis 1904, Estados Unidos. Creo que esas no tuvieron nada interesante. ¿Tú les encontraste algo interesante? Pues no, pero yo creo que... No, fíjate que no. Lo siento, Estados Unidos. Tu primera participación nos dejó mucho que recordar. Las de Londres 1908 tampoco fueron interesantes. Vámonos con Estocolmo 1912. ¿Qué pasó en Estocolmo 1912? Pues creo que nos lo vamos a saltar, así que nada. Lo siento, bien, es que si quieren, digamos que se batieron récords, que salieron héroes, pues no. Como los recordamos, eran juegos más que nada para aficionados, no se permitían atletas consagrados, es decir, que ganaran dinero de parte del deporte. Y pues como apenas se estaban estableciendo, estos primeros Juegos Olímpicos resultaron técnicamente aburridos, históricamente y en chismes. Sorry. Y Estocolmo 1912. ¿Qué me puedes decir de Estocolmo 1912? Pues supongo que fueron aumentando la cantidad de deportes, porque obviamente esto se fue dando paulatinamente con los años. Empezaron con alrededor de 9 deportes, más o menos. 9 deportes y poco más de 1000 atletas, ¿no? Poco más de 1000 o 2000. Sí, empezaron las primeras ediciones de las Olimpiadas empezaron más o menos como con 9 deportes, y obviamente para traer más audiencia y tratar de tener una mejor variedad de atletas que iban a participar, pues fueron aumentando las competiciones, y pues en 1912 pues llegaron a 30 eventos de atletismo, y pues gracias a eso supongo que poco a poco se empieza a llamar la atención del resto de las miradas del mundo. Poco a poco, pero es que lo más interesante viene en las Olimpiadas de 1916. ¿Se imaginan por qué pueden ser tan importantes estas Olimpiadas? Les doy 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es... porque no existieron. Apenas íbamos empezando, son 4 Juegos Olímpicos previos, y en la quinta no pasó nada. Y bueno, 1916, vamos a acordarnos un poquito de las clases de historia, así que supongo que por la fecha van a intuir por qué no existieron estas Olimpiadas. Así que pues sí, fueron las guerras. Empezaron la Primera Guerra Mundial, y fue por esta razón de que se clausuraron estos Juegos Olímpicos, porque bueno, nos están matando unos a otros por diferentes motivos, así que no estaban... Se están matando en Europa, que pues es el continente que lo arma todo, y pues, si ellos no tienen tiempo no se hace nada. ¿Cómo es posible que los excluyan? Oh, sí, claramente, porque eso de Juegos Olímpicos Mundiales, saben que el mundo seguía siendo muy pequeño y abarcaba Europa, uno que otro país americano, Estados Unidos, sí, pensando en Estados Unidos, ahí estaba, pero fuera de eso el mundo ya no existía. El mundo se suspendió para ellos, y como la Primera Guerra Mundial también fue de ellos, pues obviamente no iban a participar. Y por eso se clausuraron. De hecho, bueno, haciendo un poquito de pausa, es un poco contradictorio el hecho de que las Olimpiadas justamente se crearon para tratar de fomentar esa especie de espíritu de hermandad entre la humanidad y fortalecer
los vínculos con los países a través de la sana competencia, pero obviamente eso es muy idílico, poder llevarla a cabo es muy difícil. Y el hecho de que en la antigüedad se pudiera suspender todas las actividades que hicieran era porque, como decíamos, las Olimpiadas no era un evento deportivo, era una cuestión religiosa que iba muy arraigada a las creencias de aquel entonces. Entonces era un poquito más fácil el tratar de parar todas las demás actividades, y ahora no. Ahora todavía era un evento muy secundario que muy pocas personas seguían. Así que, pues sí, lo relevante de esas queridas Olimpiadas es que nunca llegaron a suceder. Sí, ¿no? Y como otro dato curioso, audiencia, recuerden, en ese tiempo no había internet, no había televisión, y los periódicos tardaban mucho en hacerse, así que no es como que los resultados pudieran salir en caliente. De apenas pasó y ya te enteraste. Tardabas mucho tiempo. Exactamente, para poder seguir en los Juegos Olímpicos en vivo tendrías que estar en la ciudad. Si no, no había manera posible de que te enteraras de qué pasó con tus atletas, qué pasó con tus representantes, qué tal les fue en estos Juegos Olímpicos, ni idea. Seguramente en ese tiempo muchas personas ni sabían que existían este tipo de eventos. Bueno, pero sigamos. Los próximos juegos que se reanudaron fueron en la siguiente edición, en 1920. Lo único creo que pudieron ser interesantes es que los países que fomentaron esta primera guerra, pues no se les permitió la participación. Pero de ahí en más fueron unos juegos relativamente normales. Relativamente. No crean que ya todo bien. Seguía hambruna, seguía pobreza, pero pues se hicieron. Se logró. Sí, exactamente. Y de ahí, pues yo creo que los más interesantes serían hasta el 36. No, espera, en el 24 se separaron los Juegos Olímpicos de Invierno. Ah, cierto. Porque teníamos esa hermosa contradicción de que festejaban todo tipo de juegos. Les comentábamos de que ya empezaban a variar el tipo de deportes que incluían. Pues ya con las Olimpiadas anteriores trataron de introducir ciertos deportes que se practican sobre todo en la nieve. Pero, o sea, a pesar de que los países europeos y que están ubicados en el hemisferio norte tienen normalmente un clima algo frío, pues en verano ya no hay tanta nieve como para poder practicar estos tipos de deportes, lo cual se me hace un acierto bastante grande, que por fin separaran este tipo de eventos y los festejaran en una fecha diferente, porque de otra forma sería prácticamente imposible poder realizarlos de una manera adecuada. Tienes mucha razón, Juegos Olímpicos de Invierno, que no serán tan famosos. Ale y yo culpamos a que no todos los países tenemos nieve, así que no somos tan aficionados a esos deportes, pero fue cuando ocurrió esa separación. ¡Hey! Y ahora sí, regresando. Lo más importante creo que sería hasta el 36. ¿O hubo algún otro evento en los del 32 y del 28? No, también tratando de hacer su lucha por destacar. Entonces, sí, audiencia, los siguientes más importantes: Berlín 1936. Los juegos nazis, los juegos de Hitler. ¿Por qué? Pues porque nuestro querido Adolf Hitler trató de hacer de estos juegos prácticamente una bandera, prácticamente una enseñanza de que ellos eran arios, ellos eran perfectos y eran los que iban a ganar todo. Y si bien no ganaron en todas las competencias, sí ganaron en la gran mayoría. Los alemanes se llevaron casi todas las medallas de oro, pero lo que enchiló a Hitler, lo que dijo cómo es posible, es que hubo judíos negros que también ganaron medallas de oro. Y esto fue como, ¿cómo es posible? Esto no es así. Esto no era lo que no quería mostrar. Vamos a hacer matanza, porque si no lo sabían, después de esos Juegos Olímpicos mataron muchos atletas. Segundo dato curioso, fueron los primeros Juegos Olímpicos televisados. Nada más en Alemania, pero fueron los primeros Juegos Olímpicos televisados. Y un dato más es que fue a partir de ahí en que se nos trajo la tradición de la antorcha olímpica. Ah, sí. Fue Hitler quien dijo, hay que hacer una enseñanza más. Lleven a la antorcha a mis soldados. Iba a decir mis perros, pero no eran. Bueno, sí, pero no sé. Lo trataba así, pero todavía tenía la decencia de decirle soldados en sus caras. Dime. Sí, pues eso, que fue esa idea de que se encendiera la antorcha en Olimpia, Grecia,
y que viajara a través de los países hasta llegar a la sede, a la ciudad donde se iban a realizar los Juegos Olímpicos. Puede que ya no marchen desde Olimpia, pero pues igualmente la tradición de llevar la antorchita se mantiene hasta hoy. Sí, gusto. Sí, bueno, no tengo el dato, no sé si tú lo checarás así en un ratito mega rápido, si alguna vez se ha apagado esa llama olímpica, porque tengo entendido que se deja, no sé si encendida o en pausa, o se deja encendida la antorcha durante los 4 años de suspensión, y ya después se vuelve a pasear por el mundo para llegar a la sede. Yo creo que se apaga, porque imagínate, para mantener algo así encendido es que le estás echando gasolina cada 3 minutos. Pero buena audiencia, en lo que han trata de buscarles esta información, pues si se suspendieron los Juegos de 1916 por la Primera Guerra, ¿ustedes creerán que los de 1940 se suspendieron? Les doy 3 segundos para pensar. Listo, se acabaron sus 3 segundos. ¿Ya lo pensaron? ¿No? Ok, les doy otros 3. Listo, se les acabó el tiempo. Si dijeron que sí se suspendieron, ¡felicidades! ¡Acertaron! Y si dijeron también los de 1944, triplemente acertaron. Sí, les estoy dando un acierto de más, yo lo sé. Pero sí, estos 2 Juegos Olímpicos también se suspendieron debido a esta guerra mundial. Así que, curiosamente, aquí un pequeño pie de página, aunque no se hayan celebrado, sí se cuentan. Es decir, estos Juegos Olímpicos 2020 creo que son los 31, la 31ª edición que tenemos, aunque los celebrados sería el 28º. Así que estas 3 ediciones del 16, del 40 y del 44, aunque no hayan existido, sí se cuentan todavía. Supongo que nomás para no saltarse tanto. Y por si haces las matemáticas te salen tan perfectas. Y pues ya los juegos se recobran en 1948 en la edición de Londres. Igualmente los países que instigaron la Primera Guerra Mundial no son partícipes, pero pues de ahí en más, además de la pobreza y de que había muy malas condiciones para los deportistas y que seguramente no había comida, pues no tuvieron la gran cosa. No hubo muchas cosas que decir. Nos saltaríamos entonces a Helsinki en 1952, que fue también tiempo de la Guerra Fría, esta vez en Estados Unidos contra Rusia. Como a Estados Unidos no le gusta pelear, pues te sorprende. Y pues lo único interesante aquí es que Unión Soviética dijo: yo quiero mis participantes lejos de los demás participantes, yo no querré juntarme con esos no socialistas, ¿cómo ser posible? No, yo tener los míos aparte. Pero fue lo único interesante ahí. La siguiente, Melbourne, ¿cómo se pronuncia, Ale? Nunca me dijiste. ¿Por qué quedamos que era Melbourne? Algo así. 1956. ¿Ese por qué fue interesante, Ale? Espera. Volviendo un poco con el dato que te debía sobre la antorcha olímpica. Perfecto. Sí se apaga la antorcha olímpica. Después, cuando finalizan los Juegos Olímpicos en los que se festejan en el año actual, se apaga la antorcha olímpica y se enciende, pero solamente unos cuantos meses antes. Perfecto. Para empezar su recorrido hacia la sede. Dato confirmado, audiencia, que no les digan que aquí nada más les chismoseamos. Para que se vea que esa pausa no era porque nos fuimos a comer. Sí, buscamos información. Entonces regresamos. Melbourne, 1956. Fueron los primeros que se realizan en el hemisferio sur. Estos fueron los primeros más bien en que los Juegos Olímpicos se dividieron en 2 sedes. Los primeros en Melbourne y los segundos en Estocolmo. ¿Por qué se dividieron? Porque como Melbourne estaba en disputa con Sydney de quién va a ser la ciudad sede, pues decidieron a último minuto, así que los Juegos Ecuestres se tuvieron que mover a Estocolmo porque no podían cumplir la cuarentena de los caballos, no podían dejar los 40 días ahí para ver que no tuvieran infecciones, se tuvieron que mudar. Pero sí, primera edición en que los Juegos Olímpicos se realizan en 2 sedes diferentes. Con eso seguimos a... Pues Roma no tuvo nada interesante. Roma 1960, lo dejamos pasar. Lo único interesante es que tuvieron el beneplácito del Papa. ¡Yay! El Papa nos afirmó, tenemos aprobación, ya no somos juegos herejes. Y bueno, también como curiosidad,
cuando empezaban las participaciones de las mujeres en las Olimpiadas, incluso el Papa de aquel entonces eran en 1904, me parece, no estoy muy segura del dato, ese sí te lo voy a deber, pero ya decía que no deberían de dejar participar a las mujeres en ese tipo de exhibición y que apelaran a la decencia de las señoritas. Pero bueno, ya sabes, ¿qué podíamos esperar, no? Sí, eran tiempos antiguos y tiempos del patriarcado, dirían las feministas, pero pues sí era muy marcado esa diferencia entre hombres, mujeres y el lugar que debían de tener. Pero bueno, ya avanzamos, pero se supone. Exacto. Ya es lo mismo. Y con eso, bueno, llegamos a Tokio, 1964. Así es, no, este Tokio 2020 no es la primera vez que se realizan en Tokio, ya es la segunda. 1964 creo que podemos decir que pues en ese tiempo Tokio siguió haciendo lo mismo, siguió haciendo avance en tecnología, se conocieron como juegos electrónicos, pues por lo mismo, por toda la tecnología que le implementaron, todos los tiempos, etcétera y demás. Y también fue cuando ya los juegos empezaron a hacerse más populares gracias a todos estos satélites que ya transmitían a nivel internacional y a color, gracias México. Exactamente, justamente en Tokio fueron las primeras Olimpiadas que se transmitieron a color. Y pues sí, como menciona Ana, fue gracias a este tipo de difusiones en que pues ya los Juegos Olímpicos tenían un peso muy grande en la historia, ya no era nada más un eventucho de que sucedía en algunas partes del mundo, sino que cada vez se sentía más cercano en diferentes áreas del planeta. Exacto, y hablando de cercana audiencia, siguiente edición, 1968, toca Ciudad de México, donde nos pusieron pues, muchos impuestos para poder pagar los juegos y hubo la matanza de los estudiantes, aunque el mundo tampoco es que estuviera en muy buen lugar, pero nos tocaron Juegos Olímpicos. Exacto, a pesar de cómo estaba el mundo y a pesar de cómo es México, y supongo que eso también es de un poquito de aplaudir porque país tercermundista y con sede de los Juegos Olímpicos me parece que no había pasado anteriormente. No, creo que no. Dato curioso, fue la primera edición de Juegos Olímpicos en que ya se inician controles de antidopaje, porque creo que ya desde 1904, 1908 pues ya existían maneras de hacer trampita o ayudarte tantito. Así que en México fueron la primera edición antidopaje. Por si nuestros atletas lo querían hacer, pues se les chingó. Ya no se pudo. No sé si habrán sido los primeros en tener, digamos que una postura política social, pero fue donde se hizo muy marcado de los Juegos Olímpicos no deberían de usarse para esto, porque fue donde dos atletas negros hicieron una señal de Black Power, como de poder negro, de los negros también importantes, sí. Importamos, y por eso fueron suspendidos. Sí. Porque si no eran suspendidos esos dos atletas, se marchaba todo el comité estadounidense. O sea, así que era renunciar a dos o renunciar a todos los atletas. Que mira, después les hicieron la disculpa póstuma, pero ya para qué, ¿no? Sí. Es como dirían por ahí, ya para qué visitas la tumba si no lo visitaste de vivo, ya para qué lo perdonas muertos, ya no tuvo lo mismo. Y mira, ahora que mencionas esto, creo que viene un poco mal ligado, porque también en estos Juegos Olímpicos todavía no se reconoce como tal, pero ya empieza la mascota olímpica. Y justamente la mascota que escogió México fue el diseño de una paloma. La verdad no es un diseño muy bonito, que digamos, no estéticamente hablando, solamente es como la silueta de una paloma hecha en blanco, remarcada con un contorno negro. Y ya. O sea, que digas, cuánta personalidad. Supongo que por eso también no se le reconoce como una mascota como tal, pero pues en parte fue por todos los conflictos que ocurrían en 1968 y toda esta pequeña carga política que se le empezaba a querer instaurar a los Juegos Olímpicos, también se pudo haber visto reflejada en este tipo de imagen. Puede ser. Pero bueno, eso fue lo más interesante del 68. Sí. De ahí nos saltamos a Múnich, 1972. Es ahí donde ahora sí tiene una nota negra estos Juegos Olímpicos. ¿Por qué tienen una nota negra? Porque aquí hubo el primer atentado o ataque terrorista en Juegos Olímpicos. Un grupo de islámicos raptó a un grupo de palestinos y aunque se trató de hacer un pequeño rescate,
resultó fallido y murieron tanto los terroristas como los deportistas secuestrados e incluso un policía alemán. Y pues en honor a ellos fue que se suspendieron los Juegos Olímpicos. Esperen, ¿se suspendieron? No. ¿Les dieron ese pequeño descanso? No, les dieron supongo que días de luto, pero no fue una suspensión como tal. Exacto. El presidente de la CUIT de ese entonces dijo, los juegos deben continuar. Aquí no pasó nada y si pasó algo, pues ni modo, ya pasó, vámonos a lo que nos vamos. Aquí nada más va a cambiar. Y bueno, se tuvo esa mentalidad de por nuestros hermanos caídos hay que continuar con esto. Uh-huh. Y ahora sí que si estuvo bien o mal, pues yo creo que ya dependió de los atletas. Si alguien dijo, pues no, yo ya no quiero participar, pues simplemente no participaba, pero no creo que haya sido una decisión muy tomada por la mayoría. Pues no, al final de cuentas, pues siguieron la orden que se dio, de que esto continuaba y pues a seguir. Y a seguir. De ahí los Juegos de Montreal del 76, lo único es que muchos países africanos no quisieron participar debido a que Nueva Zelanda tenía políticas un tanto racistas y aún así jugaba con países africanos, lo que no les gustó. Pero pues yo creo que eso ya es más pleito entre países y no tuvo grandes repercusiones, así que no fueron muy interesantes. Pues no, como siempre fue esta necesidad de que hubiera una verdadera inclusión para todo tipo de personas y que obviamente se vea reflejada nada más para decir, mira, nosotros sí lo hacemos, pero en su conducta diaria no lo hacían. Así que estos atletas querían que hubiera congruencia entre ese tipo de actitudes. Lastimosamente no lo lograron en ese entonces. Y creo que tampoco se logra muy bien del todo hoy, pero pues bueno. Allá en esos tiempos diremos que estaba más remarcado u obviado. Exacto. Nos saltamos entonces a Moscú, 1980. Es cuando ya la mascota empieza a tener un poquito más de visión. Ya la mascota ya es algo más personal de cada edición, de cada país. Y su mascota fue el oso Misha, de hecho, de Moscú, 1980. Segundo dato interesante es que pues sucedió en tiempos de Guerra Fría y Estados Unidos les dijo, no, yo no quiero, ¿por qué chingados se van a hacer en Moscú? Eso no es posible. Ustedes tampoco van a ir, porque yo digo que no. Así que como una justa que representa los mejores valores occidentales va a ir a parar a una tierra socialista, por favor. Y sí, no sé, gringos siendo gringos, hicieron un boicot contra estas Olimpiadas en este año. Y lo peor es que les funcionó. Incluyendo Estados Unidos, en total 65 países no participaron, así que fueron unos juegos bastante mediocres en el sentido de que pues como no hubo mucha competencia, no hubo muchos buenos atletas, pues fueron Sí, para estos años ya la participación, ya la expectativa que había sobre unos Juegos Olímpicos ya era grande. Y también las inversiones que hacían las ciudades para poder llevar a cabo los Juegos Olímpicos, cada vez empezaban estas cifras estratosféricas a las cuales ya estamos acostumbrados en la actualidad. Así que un boicot a los Juegos Olímpicos sí le pegó duro a Rusia, y pues sí hubo mella en cómo fueron recibidos por todo el público. E incluso aquí hubo entre el deportista y el gobierno, porque hubo deportistas que dijeron, yo sí quiero participar, yo quiero ir a demostrar que soy el mejor, pero el país no me dejó. Exacto. Sí, ahí tal cual, los deportistas ya prácticamente profesionales dedicados a ello, están esperando con ansias los Juegos Olímpicos porque ya son el evento masivo que conocemos ahora. Todo el reconocimiento y toda la visibilidad que les dan no la consiguen en cualquier lado, y el que su propio país les dijera, pues ¿sabes qué, hijo? ¿No vas? Pues sí es algo pegador. Sí, Rusia trató de regresársela en la siguiente edición que tocó justamente en Estados Unidos en 1984, pero pues no le resultó. A comparación de los 65 países en total de la edición pasada, en esta edición, 1984, solo 14 países, 15 uniendo a Unión Soviética, porque no participaron.
no fue, digamos, ahora sí que una disminución muy grande. Aquí Estados Unidos ganó. Y al menos siempre dicen que no quieren que los Juegos Olímpicos tengan esta carga política, pero ¿cómo no van a tener una carga política cuando suceden este tipo de cosas, no? Que se ve visiblemente, al menos en aquellos años, hacia dónde se cargaban los intereses del mundo y a quién estaban apoyando y a quiénes más, ¿no? Pero bueno, al menos la buena noticia en ese año fue que los deportistas árabes dejaron de ser tan invisibles como eran anteriormente, y en 1984 una mujer árabe africana fue la primera a ganar un oro olímpico. Pues abrió la puerta, fue un oro olímpico en atletismo en 400 metros de vallas, y era algo que estaba sin precedentes, porque si bien ya había la participación femenina más o menos regular, algunos otros grupos minoritarios, y algunos grupos minoritarios pues eran prácticamente invisibles, y el que una mujer de África y musulmana pudiera llegar a competir en Estados Unidos y ahí ganarse su oro, pues fue realmente una acción muy importante. Exacto, pero bueno, cosas que pasan, cosas buenas y cosas malas en una sola edición. Yo creo que es algo bastante normal, son juegos muy grandes, así que siempre hay de todo. De ahí entonces nos brincamos a Seúl 1988. Aquí lo único interesante es que Corea del Norte dijo, ay, pues si van a hacer en Seúl tienen que ser en las dos Coreas, que sea Corea del Norte y Corea del Sur. Ahí Koi dijo, bueno, pero si va a ser es que no va a haber frontera, es que se va a pasar libremente del uno al otro, y Corea del Norte dijo, no, así no quiero que se hagan los dos, pero que cada quien viaja a lo suyo, así no quiero. Entonces, le negaron a Corea del Norte que también fue sede. Pero pues, fue lo único interesante ahí, el pequeño berrinche de Corea del Norte. Y también que participaron ya más países, se llegó a una cuota de 159 países. Ah, sí. En el que, pues, Corea del Norte dijo, pues, si no me la dan, ya no quiero, así que él no participó. Ni modo. Sí, pero pues bueno, seguimos. Barcelona, 1992. Nada muy interesante. Nada más porque nada muy interesante. No. Después, bien. Atlanta, 1996. Como que a Estados Unidos ya les gustó ser sede olímpica. Seguían presumiendo de todo el poder que se daba en las Olimpiadas, porque pues sí, básicamente también fue un poco de eso, de que los países sedes querían demostrar que mis Olimpiadas van a ser mejores que las anteriores. Entonces sí se supone que es promover el espíritu de hermandad entre todas las naciones del mundo, pero creo que más bien era una especie de lucha política de poder disfrazada de deporte. Sí, pero bueno, Estados Unidos siendo Estados Unidos, creo que nada nos sorprende. Y pues lo único interesante es que hubo un pequeño ataque hacia el Parque Olímpico, en el que resultaron 2 personas fallecidas y otros más de 100 heridas. Lo curioso es que ni siquiera tuvo nada que ver con los Olímpicos, tenía razones muy aparte. Pero pues lo hizo durante este evento pues para llamar la atención. Ya saben, como ese motociclista que tiene su fuerte a todo volumen, como de, no, tu mamá no te abrazaba ni te hacía caso, ¿verdad, mijo? Así, cosito así. Y pues lo único curioso de este Atlanta 1996, segundo dato, es que es con el que se cumplen los 100 años de reinaugurarse los Juegos Olímpicos. De hecho, por ahí Atenas le tuvo un pequeño pleito de cómo es posible que no se hicieran en Atenas, y ya era el 100 aniversario. Sí. No olvidemos que el COI en ese tiempo aceptaba sus mordiditas, su mochecito, para elegir sede. Sí, claro, y pues las Olimpiadas eran súper peleadas. Ahora ya no estoy segura si lo sean tantos, supongo que lo vamos a discutir un poquito más adelante. Pero pues sí, la lista de espera para poder tener de nuevo o ser por primera vez una sede de los Juegos Olímpicos era muy muy grande. Sí, y de ahí saltamos a Sydney 2000. Sydney 2000, pues aquí Sydney lo que logró es que conjugó un poquito de su ecología con los Juegos Olímpicos, logró conjugarlo. Pero lo segundo más interesante, creo yo, es que es cuando la televisión empieza a perder poder. Sydney 2000 es cuando ya los resultados y las programaciones empiezan a dar por internet. Ya la televisión empezó a temblar las termitas aquí.
Sí, desde aquí ya empezaba ese pleito interno que tienen las transmisiones por televisión y el internet, donde se veía mucho más en aquellos años como el internet de paga solamente piratería y no está pagando lo que debería de pagar y chalalas, ¿no? Pero empieza un poquito la disputa. Y también en estos Juegos Olímpicos es donde hacen por primera vez aparición lo que es el taekwondo, el triatlón y los saltos sincronizados en los clavados, en los cuales a México no le va tan mal, ¿eh? Sí, no, bastante bien. De hecho, me sorprenden a veces los clavados porque son muy bonitos. Sí, o sea, los clavadistas mexicanos, la verdad, sí, mis respetos a todo lo que tienen que hacer bajo el poco apoyo que les dan en México al deporte. Pero sí, fue aquí donde ya por fin hicieron su debut olímpico. Perfecto. Nos saltamos a Atenas 2004. Después de 108 años, Atenas vuelve a ser sede olímpica. Creo que es donde empezamos a ver estas cifras impresionantes hasta arriba, que tú dices cómo se recupera un país de esos gastos, que no siempre lo logra. Uh-huh. Y es por primera vez donde participan más de 200 naciones. Y lo único interesante creo que fue es que se hicieron en Atenas, pues también, aparte de su medallita, su coronita de laurel. Porque ahí tenemos que distinguir que somos griegos. Supongo que querían retomar esa tradición de darle a sus atletas el reconocimiento de la corona de laurel, pero o sea, se ve bonito, pero gracias Atenas, gracias. Sí. De ahí nos saltamos a Beijing 2008. Creo que lo más interesante que se puede comentar de es que algunos países trataron de pedir un boicot también, de pedir que países no participaran por temas de derechos humanos. Ya ven que China no conoce de esos pleitos, no sabe de temas de, si yo no invado, si yo no exploto, si yo no quito tierras. Pero pues al final no se logró nada y siguieron normal los juegos, nada más que decir. Espera, fue en esta edición de las Olimpiadas donde Michael Phelps, recordarán, un nadador muy también logra la cifra récord de 8 medallas de oro. Sí, también 8 medallas de oro. Ya empieza a ser conocido el jamaiquino corredor Usain Bolt. Usain Bolt. Sí, también fue en estos. Y justamente es aquí en Beijing 2008 que China ya empieza a ser gran potencia para medallas. Es cuando empieza a pelearse con Estados Unidos para ver quién tiene más. Sí, ya empiezan tira y afloje que mira, antes era Estados Unidos, Rusia, ahora Estados Unidos, Rusia, China. Exacto. Y vaya pues, que sí se notaba en el medallero, ¿no? Como sí. Que era muy interesante seguir las transmisiones y ver mira ya cómo van, ¿no? Pero ahorita faltan tal y tal competencia y a lo mejor aquí. Era muy interesante seguir este tipo de transmisiones. Uh-huh. De ahí nos saltamos a Londres 2012. Igualmente participan más de 200 países, unos 204. Y son los primeros Juegos Olímpicos en que ya todos los países llevan sus atletas masculinos y femeninos. Ya es la primera edición. No pues sabría decir si es una representación equitativa por fin de tantos años, pero al menos ya tiene ese reconocimiento, ¿no? Sí. Pero equitativo, yo creo que nunca va a ser equitativo, porque depende mucho de que los atletas sí sean o no sean aceptados. Creo que, por ejemplo, y el tipo de disciplinas. No me acuerdo si fue en 2016 o 2020 que Arabia Saudita, que hasta 2012 fue la primera vez que llevó mujer, fue en Río o en Tokio que no llevó representante mujer, pero esto fue porque pues, ninguna de esas mujeres logró pues, alcanzar un lugar en los Olímpicos. Pues sí. Así que pues hay ni cómo decirle algo. Pues sí, como son países donde generalmente no hay apoyo al deporte femenino y que ellos lleven representantes, pues sería muy difícil que sus atletas logren el nivel donde en otros países sí las apoyan. Así que pues sí, son cosas muy variadas. Sí. Pero bueno, ya ahí nos saltamos a Río 2016. Yo creo que ya la mayoría de nuestra audiencia los tiene en la memoria, que fue muy sonado más que nada porque iban a ser Olimpiadas y el Mundial de Fútbol Soccer justamente en Río. Con su separación de 2 años, prácticamente todo el mundo estaba viendo a Brasil en esa década, porque primero fue su Mundial en el 2014.
Sí, en el 2014 primero fue el Mundial y después las Olimpiadas, así que ya te imaginarás cómo habría estado Brasil tratando de sacar el evento. Y era todo un caos, audiencia. Incluso había, ¿cómo se dice?, temores de que no se lograran todos los nuevos estadios y todas las nuevas exposiciones, pero pues al final sí se logró. Hubo ahí problemas con que si sacaron o no sacaron a gente de sus viviendas para construirlo. Yo creo que eso se da en todas partes. Sí, tristemente es un tema que se da mucho en las Olimpiadas, de que para poder poner bonitas las ciudades para los turistas tienen que desplazar a demasiadas personas. Sí. Lo que sí creo es interesante es cuando el Comité Olímpico crea por primera vez al Comité Olímpico de Refugiados. Ya sabes, todas estas personas que salen de sus hogares por generalmente razones de violencia o posible muerte. Y pues ya se puede hacer un Comité Olímpico de Refugiados para que ellos también sean una representación deportiva, lo cual me parece muy adecuado y muy bien por el COI en este caso. Sí, es ahí donde instaura esto de la bandera neutral, que van los atletas pero no bajo la protección de su país, porque obviamente están desplazados o son pues llevan la bandera, no me acuerdo si del COI o llevan una bandera especial, pero porque los anillos olímpicos se habían creado desde antes. Esa bandera se había creado desde antes. Lo siguiente interesante es porque si hay personas que se preguntaron por qué en Tokio 2020 Rusia no participó, sino el Comité Olímpico Ruso, pues todo empezó aquí en Río Janeiro 2016. ¿Te acuerdas cómo estuvo esa historia, Ale? Creo que fue debido al dopaje, ¿no? ¿Es así? Exactamente, debido al dopaje. Se dice que el gobierno ruso inició pues sí, una campaña de dopaje con todos, si no es que la gran mayoría de sus atletas. Y como los descubrieron, dijeron, ¿saben qué, Rusia? Ustedes no van a participar. Pero ya sabemos que Rusia es una gran eminencia en los olímpicos, es uno de los más esperados en muchos eventos. Así que, pues en vez de decir que no aceptaban rusos, más bien fue que Rusia como país no iba a ser aceptado, sino el Comité Olímpico Ruso. ¿Y esto qué significó? Que Rusia no iba a poder usar ni su bandera, no iba a poder usar su himno, y pues si un atleta ganaba el Comité Olímpico Ruso, no ganaba Rusia, que la música no me acuerdo si era de uno de sus clásicos rusos, pero no era su himno, no podía usarlo, es su castigo para ediciones 2016 y 2020. Si no me equivoco, para 2024 ya Rusia puede participar. Se le levanta su castigo. Ya puede participar Rusia con la bandera rusa y el himno ruso. Pero hay qué cosas, ¿no? Pues sí, a veces se recuperan en París porque, pues sí, se habían preguntado por qué no han escuchado sobre las gimnastas rusas o así. No es que no estén tal cual, sino que están castigados todavía. Sí. Y es que están castigados bajo el nombre, o sea, se participaron atletas rusos, sí, pero no participaban por Rusia, sino por el Comité Olímpico Ruso. Que, pues ahora sé que es nada más como que más un golpe al ego que otra cosa. Pues sí, porque a final de cuentas son representantes de un país en una nación diferente en un evento internacional, así que el que no puedas competir bajo el nombre bandera, de tu nación, tu bandera, sí, que a querer o no, uno dice, no, yo no creo en esas cosas, no soy nada nacionalista, ni patriotero, ni nada, pero cuando sí llegan este tipo de justas, o sea, sí pega. Bueno, ahorita vas a volver esto, ya, llegamos a Tokio, los juegos pandémicos. Sí. Tokio 2020, celebrados en 2021, pero que se sigue diciendo que son Tokio 2020. ¿Para qué? Pues para no perderle esa tradición de que sean 4 años. Los siguientes van a ser París 2024. Ahí es París, como le gusta ser sede. Pero París, pues no se van a hacer en 2025, así que pues por eso Tokio 2020. Que creo que, pues como todos sabemos, son los más conocidos, porque estaba entre si se hacían o no, entre los japoneses no quieren turistas, y entre que estos Juegos Olímpicos finalmente no tuvieron la audiencia. ¿Cómo se atrevieron a hacer eso? Ni siquiera un 50% tan siquiera. Ay, pues por la situación mundial estuvo muy difícil. Para empezar eso, ¿no? Cuando recién empezaba la pandemia, ni siquiera se pasaba por la mente de, pues ¿qué va a pasar con los Juegos Olímpicos de Tokio? Uno decía, bueno, ya, son hasta junio, son hasta julio los Juegos Olímpicos de Tokio, no va a pasar nada ahí.
vaya, momento histórico, la primera suspensión de los Juegos Olímpicos, porque ya se habían cancelado en 3 ocasiones, como ya vimos, pero nunca había pasado de que se suspendieran de, hey, aguántame tantito, sí se van a hacer. No me van a cancelar, dame un añito nomás y lo recuperamos. Pues sí, fue bastante inédito esta situación. Sí, incluso hubo ciertos atletas que ya no pudieron participar en sus eventos porque como les detectaron pues SARS-CoV-2, se tuvieron que recluir y pues ya no pudieron participar. Incluso cuando ya estaban en la Villa Olímpica, no me refiero en sus países que apenas iban a ir a Japón, no me refiero a que llegaron, se hicieron la prueba, dieron positivo, y ¿qué crees, hijo? Ya no vas a poder, y lo peor es como que bueno, ya no voy a participar, me regreso. No, vas a estar un periodo en cuarentena para que puedas movilizarte. Sí, pero no creo que podamos decirles a ustedes algo nuevo. Acaban de terminar el pasado sábado. Bueno, yo diría el pasado domingo, pero entre lo que grabamos y luego entre lo que publicamos es tiempo. Pero ya pasaron unos cuantos días. Ya pasaron unos cuantos días de que concluyó estos Juegos Olímpicos. Aún así, Japón hizo un excelente trabajo, como siempre, calidad japonesa, en todo lo que se hizo, en todos los cuidados, e incluso tanto en su apertura como en su cierre, muy buenos eventos. Y de hecho fue impresionante que sí terminaran las instalaciones en fecha, porque sí las terminaron para que fueran los juegos en 2020, obviamente no se realizaron en esa fecha, pero también todas las remodelaciones que tenían que hacerle a sus ciudades, porque no fue nada más en Tokio, ellos sí planearon que se desplazaran más en diferentes ciudades de Japón. Como veníamos mencionando antes, las Olimpiadas fueron creciendo cada vez más y más y más, y fue esta lucha de poderes de no, mis Olimpiadas van a ser las mejores de la historia, entonces tienes que superar a las Olimpiadas de los 4 años anteriores. Y luego como todo los gastos se iban elevando. En su edición pasada, pues tenía que mantener la vara alta, porque ya ves que los de Tokio 1900 no fue la fecha, pero bueno, los anteriores de Tokio pues fueron conocidos como los Juegos Electrónicos o los Juegos de la Perfección. No 1964. Recuerda, fueron antes de México, así que 1964. ¡Ey! Me gusta tu forma de pensar. Sí, México. Pero, pues, claro, tenían esta imagen de no, Tokio es innovador. Ya nos sorprendieron en aquellos años que eran los 60s. Y sí fueron unos juegos que visualmente cambiaron mucho, así que ahora estaba esa expectativa de que llegarán a ser estos juegos de 2020 y sí nos sorprendieron, pero no de la forma en que nadie se lo hubiera esperado. No, fue de una forma en que pues yo creo que ya muy poca gente disfrutó. Yo creo que incluso los mismos atletas no se sintieron no sé si decir motivados o si decir tan contentos al ganar, porque pues ya ves que ellos trataban de ahí festejar con el público y demás, pero pues ¿con qué público? Al menos se vio diferentes ámbitos de los atletas, porque te debo de quién fue la medalla, pero fue una atleta que superó el récord en salto de longitud. Y ¿no habrá sido una que era belga o de Países Bajos, una neerlandesa? Me parece que sí. Sí, ¿verdad? Y sí, bueno, sí. Pues ella rompió un récord mundial, y con quien festejó fue con su compañera competidora. O sea, ella fue la que agarró, la abrazó y casi llorando juntas de ay, no puede ser posible, rompiste un récord mundial. Y creo que eso pocas veces se había visto, o al menos no lo habían televisado de una forma adecuada, porque claro, la competencia entre países vende más y es muy entretenido de ver, pero también la forma en cómo estos atletas, pues al final de cuentas eran las únicas personas que estaban más presentes, más cerca de ellos, y no hay nadie más que ellos que saben todo el trabajo que cuesta hacer ese tipo de actividad física, entonces ellos saben reconocerlos, ellos mismos también se impresionan de ser testigos de ese tipo de hazañas. Sí, o como ya ves que los dos saltadores de altura, no me acuerdo ahorita sus nombres, en que dijeron compiten por la medalla de oro, y uno dijo, ¿y si no la compartimos los dos? Sí, la compartimos los dos. Y mira, eso la verdad nunca lo hemos visto antes, de que dos personas compartiendo un oro. Sí, en una competición que no es por equipos, claro. Ajá,
De compartir bronce y demás, pues sí, porque quedan en el mismo puntaje, pero compartir oro, o sea, si compartiera el primer lugar que soy el mejor del mundo, creo que eso pocas veces se ve. Sí, ese tipo de sororidad entre deportistas lo habían pasado muy poco y ahora cada vez más fue televisado de mejor manera. Sí, pues es que no había nada más que televisar, no había quien preguntarle ni con quién hacer chismito. Sí, hizo falta ese ambiente de fiesta, porque era muy interesante hasta culturalmente hablando ver cómo diferentes personas de todo el mundo interactuaban en un mismo lugar, del que, por ejemplo, Japón era muy conocido de que para empezar el idioma es muy difícil aprenderlo para un extranjero, porque su alfabeto es totalmente diferente, así que aunque sepas hablarlo, a lo mejor no sabes leerlo. Y llegar a una ciudad que está totalmente señalizada en su idioma, porque tiene que ser así, ellos son los que viven ahí, por favor, y no entender absolutamente nada, ni siquiera en los letreros, era un tipo de ejercicio muy interesante, y en lo cual también Japón se destacó, porque todo, o sea, no me imagino el gasto que hicieron, porque incluso las señalizaciones en sus principales ciudades hicieron una traducción en inglés, y pues o incluso no es nada más de llegar a las señales y decir, ay, les pego una calcomanía, es totalmente volver a hacer todo. Sí, o incluso señales que para un japonés es muy obvia, también las tuvieron que, entre comillas, traducir, ¿no? Ajá. Ya ves que señales que da un templo para ellos es, voy a decir algo muy bobo, para el resto del mundo, parece la esvástica. Sí. Uno la reconoce como la esvástica, pero no es la esvástica. Pues todo eso también lo tuvieron que cambiar para que el ambiente internacional supiera reconocer que eso era un templo. Sí, no se vayan a espantar de diciendo, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué los japoneses están apoyando al nazismo en estos años? No, señores, no. Para ellos ese símbolo que nosotros identificamos con el Partido Nacional Socialista. Que por cierto está al revés, por si no lo habían notado. Sí, es cierto, o sea, son diferentes. Nosotros como no estamos acostumbrados a verlos, no notaríamos la diferencia, pero son totalmente diferentes. Así que sí, hicieron ese tipo de cambios para poder recibir a los extranjeros que al final nunca llegaron, lo cual fue muy muy triste para la ciudad. Sí, tal vez por esto mismo, y acá haciendo un adelanto en París 2024, es que están haciendo planes para ellos no remodelar nada, ellos no hacer estadios, sino hacer todo en la ciudad que ya está, ¿no? Tratar de usar ya las sedes existentes, parques existentes y auditorios existentes para no hacer estos gastos exorbitantes, porque aunque la COI se encargue de elegir la siguiente sede y todo, él no aporta ni un solo peso, dólar, euro, para apoyar en los Juegos Olímpicos, él nada más recibe. Sí, exacto, el Comité Olímpico Internacional siempre ha regido bajo este dogma de que los Juegos Olímpicos deben de ser sin fines de lucro y ellos reciben el dinero para hacer la organización, pero por favor, ¿cuánto dinero necesitan para poder organizar los Juegos Olímpicos cuando en realidad lo más difícil es llevarlos a cabo? Por todo esto que necesitan amoldar en las ciudades y también para alojar a los atletas. Los atletas pues, se les da baño, comida, se les da de todo a ellos. Exacto, y ya son 204 países, ya la cantidad de atletas me parece que es alrededor de 10,000. Creo que como no estoy muy segura de la fecha de la cifra, cantidad, pero sí, no. Eso es otro dato curioso, audiencia. La cantidad de deportistas que se pueden llevar ya también está fija. Así tú tengas 20 competidores bastante capaces y solo te aceptan 10, solo te aceptaron 10. Por lo mismo. Sí, ya no puedes llevar estos 50,000 competidores para un solo tipo de disciplina. Ya se tiene que tener aquellos que te aceptó la competencia olímpica, pues ya, son los que puedes llevar. Exacto. Y pues, creo que con esto acabamos el tema de hoy. ¿O tú quieres agregar algo más? Sí, quiero agregar un tema muy importante que salió gracias a esta Simone Biles, una gimnasta olímpica que se hizo muy famosa en estos Juegos de Tokio 2020 porque fue la deportista que dijo no me voy a retirar de mi competencia. Fue a aparecer la final por equipos en gimnasia, donde se retiró porque dijo que por asunto de su salud mental ella dijo que no iba a poder. Y a partir de esto se dio una discusión muy, muy grande. Muy, muy grande. Digamos que se dividía entre, muy bien, Simón, qué bueno que te preocupes por ti, por tu propia salud, y
ay chinga, ¿cómo le estás ahí, cabrona? Pues ya lo hubieras hecho, ya te costaba. De ya llegaste, ¿por qué no lo hiciste antes? Es como de, ay, perdón, iba a planear mi burnout mental para que me diera antes de los Juegos Olímpicos, pero no seguí. Yo planeaba que me tocara justamente ahí el estrés, Yo sabía que justamente ahí me iba a tocar. Exactamente, no es como si la pobre de Simón estuviera planeando un colapso mental. Son cosas que no se dan y los deportistas están sometidos bajo una presión desde edades tiernas, prácticamente desde la infancia se ven sometidos a unos regímenes muy muy diferentes a los cuales nosotros no estamos acostumbrados, por lo cual es muy sencillo decir nosotros sentados desde el sillón viendo la televisión, ¿por qué no seguiste en la competencia? ¿Quién se le ocurre retirarse en ese momento? Ya casi te imagino con recostadita en tu cama con el celular y las colitas. Ay, esa Simón. Usando el propio estómago de mesa, por favor, ¿sí? Exacto, así mero. Porque claro, es muy fácil hablar de dientes para afuera cuando no tenemos la menor idea de todo lo que conlleva llevar ese tipo de vida. Pues lo que estábamos diciendo es desde una edad muy tierna. Se hicieron muy, muy famosos el maltrato que sufren algunas gimnastas chinas para llegar a la perfección, a los estándares de perfección a los cuales llegan, y las ves casi desde bebés practicando. Sí, no. Pero bueno, yo creo que este tema lo dejamos aquí, Alex, si no hacemos un podcast sobre eso solamente, porque si no que nos tardamos otra media hora. Ok, muy bien. Supongo que sí, eso sería recalcando esto, ¿no? De cómo ahora sí es importante, cómo los propios deportistas tienen su voz de decir, no sabes qué, yo me retiro, me quiero parar, y no como en unas Olimpiadas anteriores donde hubo muertos y aún así dijeron, tú le sigues, hijo, tú le sigues. ¿Cómo que tú le sigues? Pues ya estás aquí, chíngale. Eso lo traje, no para otra cosa. Exacto. Quizá lo que hizo Simón dio pie a muchas discusiones y demás, pero mira, la buena noticia, digamos, vamos a ver el punto bueno, es que al menos tuvo esa lección y fue capaz de hacerla. Sí, espero que también esto pueda ayudar un poquito a reconocer, pues, no solo el estrés en deportistas, sino en muchos otros lados, porque a veces es de, ahí estás estresado, nada más duérmete y ya. Sí. Como si el estrés, cuando uno trabaja mucho, no digo un estrés chiquito de perder las llaves del auto, sino un estrés... No es una preocupación, no es una ansiedad mínima. Bueno, además son deportistas que hacen maniobras muy peligrosas, donde si lo haces mal, no nada más te puedes jugar la carrera, sino a veces hasta la vida, sobre todo hablando de gimnasia. No te puedes permitir tener tu cabeza en el aire, en otras cosas. Sí, no, ahí es muy peligroso, no puedes estar divagando libremente como nosotros hacemos siempre. Oh, sí. No, como por ejemplo él salta en el colchón, en el elástico. Oh, sí. Ya ves que luego ahí se dan unos buenos madrazos. Bueno, pero ya dejemos aquí porque si no, sí que seguimos. Te digo, No, pero ¿sabes que sí es importante retomar? Dime. Los nuevos deportes que se agregaron al programa de Tokio. Sí, no podemos irnos sin mencionar esos deportes. Yo creo que aquí el que más impresiona es el skateboard, y como ahora sí que sus medallistas son muy jóvenes, la verdad, 13 y 16 años. Eso es algo que nunca se había visto en las Olimpiadas modernas. Que todo el podio fuera de jóvenes. ¿Jóvenes hayan ganado medallas? Sí, pero que todo el podio haya sido de jóvenes, eso creo que no. Y además que ese tipo de deporte se incluyera, porque nosotros estamos muy conscientes de que también es una actividad física rigurosa que requiere un nivel de práctica muy intenso. ¿De coordinación? Coordinación, no se diga, por Dios. Siempre es impresionante ir a ver las exhibiciones de skate. Sí. Pero el que ya fueran reconocidas como un deporte como tal, creo que es algo muy importante. Sí, y que el karate lo hayan aceptado también fue muy, muy bueno, aunque lo vayan a suspender seguramente para París 2024. Sí, pero todavía sigue eliminado de París y nadie sabe realmente por qué, porque incluso antes de que se estrenaran las Olimpiadas de ahora de 2020, ya lo habían suspendido. Es como que, oye, ¿qué pasó? ¿Aceptaron el karate y ahora ya no? Sí, ya ves que yo te comentaba antes que hay un número limitado de deportes por edición, no me acuerdo si es 26 o 28,
pero en cada edición solo se pueden hacer 26 o de 28 competencias en esos deportes. Así que si, por ejemplo, están aceptados 30 o 34 deportes, pues se tienen que eliminar un par. No sé si dependerá del país sede, de otra cosa, de la popularidad que tiene el deporte en el país sede. Cada edición se tienen que eliminar un par. No sé si se vayan moviendo, jugando, yendo al azar. Yo creo que sí tiene algo que ver, porque me voy a llevar por el prejuicio de que el karate sigue siendo muy practicado en Japón. Bastante. Y supongo que por lo mismo, a pesar de que las propias personas de Japón no fueran capaces de ir a las sedes, pues al menos verlo en las diferentes transmisiones oficiales, pues iba a dejar su derrama económica. Supongo que sí, lo tenían que hacer sí o sí, estando los Juegos Olímpicos en Japón tenían que incluir el karate. Y ya en París, pues la verdad no tengo la menor idea de qué tan practicado sea en otros lugares del mundo, pero al parecer para París no es tan relevante. No, pero el que sí se va a presentar va a ser el breakdance, si no mal recuerdo. Eso va a ser interesante porque no te imaginas el breakdance como deporte olímpico. Y aparte supongo que lo van a juzgar por puntos, una especie de gimnasia. Quizá aparecerá en esa especie de disciplina porque también va a ser una cosa muy interesante. Y supongo que también es esto parte del experimento para ver qué tipo de deportes o qué tipo de actividades jalan más audiencia, porque cada vez se está dispersando más y estas olimpiadas, a pesar de que acaban de ocurrir y que es fácil seguirle la huella porque hubo una transmisión en prácticamente todos los medios posibles, y aún así siento que no fueron tan sonadas por todo lo que está sucediendo en el mundo. Y es curioso porque uno diría, si uno ya está encerrado en su casa, pues va a ver más los Juegos Olímpicos, pero pues que no hubiera audiencia, que no hubiera esa interacción entre espectadores que fueron a ver los Olímpicos y que se sorprendieron, y que aquí el mexicano apoyando no sé, a las tenistas o a los de tiro con arco, los mismos deportistas no pudieran festejar con el público, como que le quitó mucho punch, creo yo. Sí, las Olimpiadas no nada más es no es el deporte en sí que se celebra en el estadio, en la competición que se lleva a cabo, sino también es todo el ambiente alrededor, todo el festejo, recordar en juegos anteriores cómo se veían las transmisiones de todas las personas en las calles interactuando con diferentes personas de diferentes países. Eso también era un gran ambiente para los Juegos Olímpicos, y ya no tener eso en esta así como que bajó bastante el ánimo. Sí. Pero bueno, ya esperemos ver bien las próximas Olimpiadas en París. Esperemos ya que haya más ánimos. Y pues a ver qué tal salen Los Ángeles, porque otra vez Estados Unidos 2028. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Estados Unidos! Fíjate que los comentaristas decían que tal vez ahí sí se retoma el karate, porque Estados Unidos es un país bastante karateca. Pero bueno, gracias, eso ya Karate Kid. Sí. Pero bueno, eso ya es todo. Ahora sí. Bueno, entonces con esto termina nuestro tercer capítulo hablando sobre las Olimpiadas. Espero que haya sido de su interés y recuerden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como GorreandoMex y estamos en Twitter como GorreandoMX. Se me cuidan, gente. Ahí vuelen libre, por favor. Adiós.